Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Era el 28 de febrero de 1525. Se cumplían casi 3 meses desde que Hernán Cortés, con sus tropas, había partido rumbo a las Cibueras, hoy Honduras, para tratar de aprender a Cristóbal de Olid, uno de sus capitanes que se había rebelado. Pero Cortés tenía miedo. Pensaba que si dejaba a Cuauhtémoc, el último tlatoani de los aztecas, y al señor de Tlacopan que lo acompañaban, si los dejaba en la Ciudad de México podían rebelarse. Entonces decidió llevar en su viaje a Cuauhtémoc, al señor de Tlacopan, desde luego iba Marina y un amplio contingente. El viaje era un desastre y ese 28 de febrero de 1525, Cortés decidió acabar con la vida de Tlatoani y de su compañero. Temía que hubiera una rebelión también por esa región. Y entonces ordenó que los colgaran y luego les cortaran la cabeza para ponerlas en una ceiba. No se sabe exactamente el lugar donde fue ejecutado el último tlatoani de los mexicas. Hay quienes dicen que fue cerca de Usumacinta, otros que fue en Itzamanac, el Tigre en Campeche, y otros más en Ixcateopan, donde se asegura que ahí se encuentran los verdaderos restos de Cuauhtémoc. El hecho es que fue una ejecución injusta, dicho incluso por Bernal Díaz del Castillo. Y hoy, exactamente 28 de febrero del 2025, se cumplen 500 años de ese crimen. Y ahora, como siempre la riega nuestra historia oficial, como siempre la riega ese patriotismo chabacano que tenemos, como siempre la riega esa idea de que Cuauhtémoc ya era el defensor de la soberanía nacional, pues allá por los años 70 a alguien se le ocurrió hacerle un himno a Cuauhtémoc que cantaban los niños del coro infantil de Televicentro. Y le pido, por favor, a mi querido productor Albornoz que nos ponga esta joya del patrioterismo cursi. Fue tu ejemplo un mensaje de gloria, de tu raza de heroico valor. Al heroico Cuauhtémoc entonar un gran himno, una marcha triunfal. Es el mártir grandioso y sublime, ese genio caudillo inmortal. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y sí, hoy quise empezar no con música, sino con esta triste historia. Hace 500 años mataron a Cuauhtémoc y les traigo otras historias, anécdotas y cosas curiosas para nuestra entrega de esta semana. Vámonos directamente a nuestras secciones que cada vez son más del agrado de nuestro público. Con letras de oro. Seguramente ustedes, cuando estaban en primaria, quizá en secundaria o hasta en preparatoria, en alguna ocasión se toparon con esta frase: los valientes no asesinan. Y seguramente tuvieron que aprenderse que Guillermo Prieto, aquel importante periodista, político, amigo de Juárez, muy liberal, se había encargado de decirla. ¿Es cierta o no es cierta esta frase? A mí es una de las frases que más me gustan, pero tengo que decirles que sí es cierta. ¿En qué momento ocurrió? Bueno, pues era el inicio de la Guerra de Reforma prácticamente en 1858 y Juárez con sus hombres llegaron hasta Guadalajara. Ahí de pronto un pequeño destacamento que estaba en el Palacio de Gobierno decidió rebelarse, entraron al salón donde se encontraba el presidente Juárez y ahí estuvieron a punto de fusilarlo. Pero en ese momento Guillermo Prieto, como si fuera un superhéroe, se interpuso entre el pelotón y Benito Juárez y dijo: ¡alto! Los valientes no asesinan. Y entonces
Los soldados bajaron sus fusiles y avergonzados se retiraron. Así fue como Guillermo Prieto le salvó la vida a Benito Juárez. Y de hecho, hay un monumento ahí en el Palacio de Gobierno donde se representa esta escena. ¿Por qué decidí esta frase que es cierta para esta ocasión? Porque el 2 de marzo de 1897 murió Guillermo Prieto, una de las efemérides de esta semana. Y ahora tenemos una nueva sección. Circo, maroma y teatro. Pues sí, les traigo la historia de uno de los teatros más antiguos de México. En 1753 se inauguró el famoso Coliseo Nuevo. Fue el centro del espectáculo durante los últimos años del virreinato. Se encontraba en lo que hoy es la calle de Bolívar y era el epicentro de todas las actividades artísticas de ese momento. Una vez que se consuma la independencia, cambió de nombre más o menos hacia 1826 y se le conoció como el Teatro Principal. ¡Ojo! No hay que confundirlo con el Teatro Nacional, que es el que estaba en lo que hoy es 5 de Mayo. Este es el Teatro Principal y estaba sobre la avenida Simón Bolívar. El Teatro Principal albergó a cualquier cantidad de artistas, teatro, ópera, música, las tandas del Principal como se les conoció, y existió hasta 1931. Desgraciadamente, el 2 de marzo de ese año, un terrible incendio acabó con el Teatro Principal. Fue una tragedia. Se incendió cuando Joaquín Pardavé, el famoso artista de teatro y televisión, Y cine, desde luego, se encontraba actuando y una colilla de alguien porque todavía en esos tiempos se fumaba dentro del teatro. tiró la colilla y de pronto ardió el telón y las llamas devoraron todo. Malaya la hora que naciste, perro. Hubo varias víctimas y hasta ese día, 2 de marzo de 1931, terminó la historia del Teatro Principal. Ya no levantaron otro en su lugar. Y hoy solo tenemos el recuerdo. Con la música por dentro. Fuego en la pista. Pues miren, en esta ocasión, así música no les traigo. Pero sí algo que tiene que ver con uno de los aparatos más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX que desde luego revolucionó la industria de la música. Y era el gramófono de Alejandro Graham Bell. Este notable inventor, que además dicen que se plagió muchas cosas de Tesla, pues fue el que logró, digamos, establecer el cableado de energía eléctrica. También le entró a la transmisión telegráfica con cable submarino e inalámbrica. Verdaderamente era un inventor, pero ya ven que siempre había los egos con Tesla y hubo siempre un problema. Él nació el 3 de marzo de 1847, pero lo interesante del asunto es que en agosto de 1909, don Porfirio Díaz le escribió una carta que luego le grabó y así se lo envió, que podemos considerar como que fuera el primer mensaje de voz. Yo creo que de la historia mundial. ¿Por qué le escribió Porfirio Díaz a Graham Bell? Pues simplemente para agradecerle que le había enviado el aparato donde estaba grabando. Y además se conocían desde más o menos la década de 1880, cuando terminó el primer periodo presidencial de don Porfirio y, junto con su más reciente esposa, que era Carmelita Romero Rubio, hizo una gira por Estados Unidos y ahí conoció al gran inventor. Entonces, aquí tienen, no música, pero sí la mismísima voz de Porfirio Díaz, que dejó en un mensaje de voz para Graham Bell. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz
de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Y en nuestra gustada sección de Un dato para ligar. Tienen que llegar ustedes a la barra y entonces se acercan. Si hay algún cóctel que se llame Volcán, pídanlo. O pueden llegar cantando: yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Ya sea cóctel o canción. Pero entonces se acercan a la persona que les gusta y así muy cerca de su oído le dicen: te voy a dar un dato que cambiará tu vida y creo que me vas a amar por él. Y entonces pueden empezar diciendo: ¿sabías que el capitán Diego Ordaz, que venía entre las tropas de Hernán Cortés, le pidió permiso para en 1519 escalar el Popocatépetl? Cortés lo autorizó y entonces, acompañado de 3 hombres, empezó el ascenso. Los indígenas que lo acompañaban decidieron quedarse abajo porque creían que los iba a castigar el dios del volcán, pero Diego de Ordaz subió y subió y subió y no le importó que el cráter estuviera a más de 5,000 metros de altitud, porque finalmente pudo llegar ahí. Diego de Ordaz fue el primer español que desde lo alto del Popocatépetl, que en ese tiempo estaba tan vivo como ahora, fue el primer español que pudo ver desde lo alto del volcán la ciudad de México Tenochtitlan, el gran espejo de agua que era casi tan grande que por momentos no se le podía ver el otro extremo, y se maravilló con lo que vieron sus ojos, una ciudad lacustre. Bajó contento a decirle a Cortés: oye Cortés, ¿cómo ves? Está increíble Tenochtitlán, vamos a apurarle. Y de ahí siguieron el camino hasta la ciudad de los mexicas, a donde llegaron en noviembre de 1519. ¡Wow! Si tú cuentas esta historia, te garantizo una noche de pasión y amor desenfrenada. Diego de Ordaz, el primer español que subió al Popocatépetl. Y otra nueva sección que podemos llamarle como aquella serie de televisión que era famosísima. Aunque usted no lo crea. Y aquí les traigo una historia que es verdaderamente insólita. Imagínense la ciudad de Berlín en abril de 1945. Se oyen las ametralladoras por un lado, los cañoneos, las bombas, todo es caos y confusión. Los rusos habían llegado hasta la capital del Tercer Reich y se disponían a tomar la ciudad y acabar con Hitler. Hitler se suicidaría unos días después, pero los rusos venían con todo y con unas ganas atroces de vengarse. Entre los soldados rusos venía un joven llamado Yuri Norosov. Norosov había sido educado para la música, para las artes, para el conocimiento. Era un joven muy sabio y muy erudito, le gustaba mucho la lectura. Pero, como lo hizo Stalin con casi toda su población, no había ruso que no tuviera que tomar un fusil para defender a la madre patria soviética, y a Yuri Norosov le tocó bailar con la más fea y lo mandaron al frente de batalla. Afortunadamente salió con vida al menos hasta llegar a Berlín. Y entonces, unos días después del 16 de abril que inició el asalto final, dicen que Yuri Norosov se encontró muy cerca de la biblioteca de Berlín, que estaba ardiendo en llamas. Y entonces, como tenía esa curiosidad innata, decidió rescatar algunos libros y se fijó en 2 títulos que le interesaron. Imagínense, uno era La relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, y otro era un facsimilar de unos códices mayas. Pudo haber tomado cualquier libro, pero esos 2 le llamaron su atención, abrió su morral, los tomó y ahí los guardó. Fue su botín de guerra.
Afortunadamente para la historia, Morozov sobrevivió a la guerra. El 30 de abril se suicida Hitler, el 1 de mayo los soviéticos toman Berlín e izan la bandera de la hoz y el martillo en el Reichstag alemán, y unos días más tarde termina la guerra. Morozov regresó entonces a dedicarse a sus estudios e investigaciones en la universidad. Además, era un lingüista muy importante, era todo un sabio. En 1947, es decir, 2 años después de la guerra, su maestro le dijo: si tú crees que cualquier sistema de escritura producido por seres humanos pueden descifrarlos los seres humanos, entonces tengo un reto para ti, Yuri Morozov. Intenta descifrar los glifos mayas. Entonces Morozov, que tenía un gato al que siempre acariciaba y con el cual siempre salía en las fotografías, pues acaricia a su gato, se le queda viendo a su maestro y le dice: Va. Quién sabe cómo se diga va en ruso, pero seguramente le dijo simplemente Va, acepto el reto. Y entonces Morozov empezó a estudiar primero el español, empezó a leer a Fray Diego de Landa, se enteró bien quién había sido. Fray Diego de Landa fue este famoso fraile que hizo un auto de fe en Maní, en Yucatán. El auto de fe significaba que quemaba todos los elementos, digamos, de la cultura maya, que estaban asociados con la idolatría y los dioses y todo lo que ya no se podía porque ya los españoles habían impuesto la religión cristiana. Entonces Fray Diego de Landa, en ese auto de fe, quemó todo lo habido y por haber. Pero luego se arrepintió porque obviamente se estaba perdiendo un conocimiento absoluto de lo que había sido toda esa región y la cultura maya. Y entonces escribió el libro La relación de las cosas de Yucatán, que pasó a la historia y que hoy pueden conseguir en cualquier lado. Entonces, Yuri Morozov se dedicó a estudiarlo, a comprenderlo, a estudiar la vida de Fray Diego de Landa, revisó los códices mayas, los 2 libros que había tenido. Nunca viajó a México. Todo lo hizo desde su pequeño cubículo en la universidad allá en Moscú. Hay veces que estaba en Leningrado, que luego sería San Petersburgo, pero empezó a analizar uno y otra vez hasta que llegó a la conclusión de que había que analizar la escritura maya no desde un punto de vista arqueológico, sino lingüístico. Y entonces, con el libro de Fray Diego de Landa, que al final contenía un silabario, se dio cuenta que los glifos mayas no eran palabras completas como se pensaba, sino cada glifo maya era una sílaba. Y entonces, así como nosotros aprendimos el español con sílabas, una consonante a la que le seguía una vocal, así fue que Morozov determinó que se podía descifrar la escritura maya. Obviamente, como era un soviético, obviamente como era la época de la Guerra Fría, pues los investigadores de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia dijeron: no, Pues ese soviético ni al caso, ni siquiera viajó a México. Así que su gran hallazgo, que fue comparado con lo que había significado la piedra Rosetta para descifrar los glifos, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, pues obviamente tuvo que esperar a que le reconocieran. Y fue hasta la década de 1970 cuando Yuri Morozov fue reconocido como el gran descubridor de la manera de poder leer los glifos mayas. Curiosamente, fue hasta la década de 1990, es decir, prácticamente 50 años después de aquel día en Berlín, durante la batalla y el sitio de la ciudad en 1945, cuando finalmente pudo visitar México y aquí el gobierno mexicano le entregó el águila azteca como un reconocimiento a la gran aportación que había hecho al mundo de las culturas prehispánicas, al mundo de los mayas, y sobre todo a la historia de lo que era propiamente la escritura maya. Soy Alejandro Rosas y como siempre nos escuchamos la próxima semana en Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.